Saludamos a esta hora al doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo, coordinador de estudios para COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en Colombia. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa y a todos los oyentes. Doctor Álvarez, yo creo que los colombianos estamos todos confundidos frente a la gravedad de Omicron. Mientras vemos unas cifras que son escandalosas en muchos casos, por ejemplo lo de Risaralda, un aumento en el 300% de los casos. Vemos medidas restringidas en Europa, vemos medidas más laxas o prácticamente no medidas en Estados Unidos. En Colombia estamos todavía como observando la situación sobre Omicron. Esto debe preocupar, no debe preocupar, ya pasó Navidad, viene Año Nuevo, vienen las fiestas de Año Nuevo. ¿Qué debemos hacer, doctor Álvarez? Yo creo que dos cosas importantes, Luis Carlos, que son las que más efectividad tienen contra variante Omicron. La primera es el refuerzo de la vacunación, especialmente en aquellas personas mayores de 50 años, y pues en general mayores de 18 años, pero especialmente en los mayores de 50 años y que tengan condiciones clínicas. Porque la variante Omicron ha mostrado que evade la respuesta inmune generada con las dos vacunas, pero con el refuerzo es suficiente para poder protegernos contra esta variante. Yo creo que los colombianos debemos hacer énfasis en vacunarlos, los que no han completado el esquema de vacunación, completarlo, y los que les falta la tercera dosis, colocarse la tercera dosis. Lo segundo que tenemos que tener claro y que también es importante recordar es que esta variante es mucho más contagiosa, casi que uno podría compararla como en capacidad de contagio con otro virus que es altísimo, altamente contagioso como el sarampión. Es la más contagiosa de las variantes que hemos tenido de SARS-CoV-2. Entonces, ¿esto qué implica para el ciudadano? Pues que tenemos que ser mucho más estrictos en las medidas de autocuidado. Es decir, si al comienzo de esta pandemia éramos estrictos con el uso del tapabocas, con lavarnos las manos, en este momento tenemos que retomar esa observancia, esas medidas, porque definitivamente este virus se puede transmitir más fácilmente. Ya pasó Navidad, como usted dice, Luis Carlos, pero viene Año Nuevo y viene época en que también hacemos unas interacciones sociales importantes y tenemos que estar conscientes también que cualquier persona que en este momento diga tengo síntomas de gripa, esa gripa es COVID. Lo que está circulando en Colombia es el virus del SARS-CoV-2 por encima de la influenza u otros virus. Puede que sea otro virus, pero lo primero que uno debe pensar es que es COVID y debe aislarse y pedir pruebas, porque esa es la manera en la cual evitamos la diseminar a otras personas. Creo que estas tres medidas siguen siendo completamente válidas: vacunarnos, mantener medidas de autocuidado y especialmente también autoaislarme y pedir pruebas en el caso que tenga síntomas respiratorios. Doctor Álvarez, ¿cuánto tiempo cree usted que se va a demorar Omicron en ser la variante predominante por contagio comunitario en Colombia? ¿Meses o semanas, o usted cree que ya estamos en ese escenario? Yo creo que debemos esperar días o semanas. Creo que lo que va a pasar, al ser más contagiosa que las otras variantes, pues rápidamente predomina sobre la variante anterior. Nosotros hemos tenido una transición lenta, hay que decirlo, comparado con otros países con la variante Delta. No vimos una explosión de variante Delta tan rápido como ocurrió en Europa y en el hemisferio norte de América, por lo menos en Estados Unidos y Canadá. Aquí creo que ellos también tienen una dificultad, que es estar en invierno, que también dificulta porque eso aumenta los espacios poco ventilados y aumenta la transmisión. Acá probablemente a medida que empieza, pues va a empezar a propagarse en semanas, creo que en días o semanas, no lo diré en meses, y esperaríamos ver un aumento en enero fuertemente de casos. Doctor Álvarez, con los buenos días, le saluda William Calderón. Hemos visto un crecimiento exponencial de casos desde las últimas 2 semanas. ¿Qué proyecciones hacen ustedes a las cifras que podrían estarse dando en el país en la primera semana o segunda semana de enero? Diríamos que acá tenemos todavía un importante, que la variante que predomina en Colombia, según los datos del Instituto Nacional de Salud, sigue siendo la variante Delta. No hemos visto una marcado aumento de variante Omicron, probablemente ya está circulando. Una cosa es que esté circulando y otra demostrarlo, pero claramente puede estar circulando, pero lo que predomina es la variante Delta. Lo que yo sí esperaría es que haya un incremento de casos y el número de hospitalizaciones va a depender mucho de que tantas personas estén vacunadas. Por eso insisto nuevamente en la importancia de que no olvidemos realmente completar los esquemas de vacunación. Muchos ciudadanos en esta época han aplazado sus vacunas para pasar sus épocas de festividades y en este momento que hay vacunas, pues lo importante es
vacunarnos entre más rápido mejor, porque de esta manera estamos protegiendo. Si no nos vacunamos, no aplicamos el refuerzo, probablemente el número de casos va a incrementar. Yo creo que qué tanto depende ese número de casos, William, va a depender de lo que hagamos ahora y lo que hagamos estos siguientes días. Tenemos unos días de ventaja que tenemos que aprovechar, no son días para esperar pausadamente que llegue una ola, sino para actuar. Dice la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, que Omicron ya debe estar circulando en Bogotá. ¿En su opinión tiene sustento esa afirmación? Es una probabilidad, no, como digo, una cosa es decirlo y otra demostrarlo. En ciencia pues hay que demostrarlo. Digamos que la lógica diría que puede estar circulando porque si ya está circulando en un número importante de países y hay intercambio entre países, pues probablemente, como nos ha mostrado, las diferentes variantes llegan, empiezan a circular. Entonces es probable que sí esté llegando, y Bogotá, las ciudades capitales, al tener un número importante de personas que vienen de otros sitios, es posible que esté circulando, pero también hay que decirlo que pues, la demostración es que haya el reporte oficial de que aparezca, pero es alta probabilidad que esté circulando. Doctor Álvarez, buenos días. ¿Le entendí bien? O mejor dicho, lo que usted nos quiso decir es que cualquier gripa la tenemos que tratar como si tuviéramos COVID en estos momentos. Sí, eso es supremamente importante y me parece completamente bien. Creo que justamente esa es una dificultad que estamos teniendo, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque estos virus tienen la ventaja en que pueden hacer síntomas o estar incluso asintomático hasta dar signos muy graves. Pero inicialmente los síntomas son síntomas respiratorios. De hecho, con Omicron hemos visto más, o lo que se está describiendo son síntomas respiratorios altos. ¿Qué es eso? Es tener dolor de garganta, tos seca, tener un poquito de mocos en la nariz, y estos síntomas son los que a veces tenemos cuando tenemos un resfriado o lo que los colombianos llevamos tener gripa. Esos síntomas son en este momento, la principal causa son COVID. Entonces es posible que no sea COVID, pero lo primero que uno debe pensar es que es COVID. ¿Y por qué insisto en este punto? Porque estas variantes, especialmente la Delta y la Omicron, se transmiten más en los primeros días que la persona tiene síntomas. 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, y los siguientes 3 días son los días en los cuales hay más cantidad de virus y por lo tanto se contagia más a otras personas. Si me ido al día 5, al día 10, probablemente logro disminuir esos contagios, pero no tanto como si lo hago los primeros 5 días. Por esto es supremamente importante que apenas empiece a tener síntomas, deba aislar. Es decir, inmediatamente uno le aplica teletrabajo, es un tema como de autorresponsabilidad, teletrabajo, me pongo el tapabocas incluso en mi casa y hago de cuenta que estoy con COVID, así sea una gripa normal. Perfectamente, eso es. Doctor Álvarez, muy buenos días. En el mundo, en algunos países, se está analizando la posibilidad de reducir la cuarentena de 10 a 5 días, siguiendo, digamos, lineamientos de los Estados Unidos. A esta hora, por cierto, se discute en España. ¿En Colombia estamos listos para esta discusión o para la decisión? Estas discusiones se están dando. Creo que hay que tener cuidado en el momento en tomar estas decisiones y tener en cuenta realmente qué variantes están circulando, porque como decía hace un momento, eso depende mucho de la capacidad de contagio a las personas. Es decir, los aislamientos se hacen para evitar no transmitirle a otras personas. Sabemos, como acabo de decir, que los primeros días son los más críticos. No significa que desde el día 5 al día 10, especialmente con la variante Delta, no se transmita a otras personas. Entonces hay que tener analizar específicamente este punto para no evitar que se vaya gente al trabajo y que pueda contagiarse. Creo que es un tema que hay que tomarlo con responsabilidad y se está analizando este tipo de decisiones para tomar que es lo mejor para la persona y para la comunidad. Doctor, una vez que a uno le dan un positivo para COVID, ¿es realmente importante averiguar si es o no Omicron? ¿O a nosotros como personas del común realmente nos debería dar igual? Sí, qué buena pregunta. Sí, yo creo que definitivamente el saber que si es Omicron o si es Delta u otra variante puede ser importante desde el punto de vista de la vigilancia en un país o la vigilancia genómica, que es como se llama. Pero realmente para la persona que tiene, pues es COVID, y realmente también, como digo, para la prevención son las mismas medidas para evitar contagiarme, y también para el manejo es exactamente lo mismo. Probablemente hay datos que se están analizando para saber si es más o menos severa o otras cosas, pero creo que para el ciudadano tener COVID, independiente de la variante que sea, viene a ser lo mismo, las medidas de prevención y tratamiento es lo mismo.
Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Doctor Carlos Álvarez, como siempre, muchas gracias por darnos estas indicaciones, por llevarnos en el día a día de lo que significa lo que estamos viviendo en esta pandemia, en este nuevo brote del Omicron, lo importante que es esto para el país, para nuestras familias, para nuestra salud. Es usted muy amable, muy gentil. Con mucho gusto, Luis Carlos, y recordar, refuerzo, vacunación y uso de tapabocas principalmente. 633, 4.306 casos hoy. 633 titulares, esto es la FM, las noticias como son.